Muy buenos días, como siempre un placer amanecer junto a usted en esta jornada de martes 9 de agosto del año 2022, un nuevo amanecer para Santiago de Cuba y sin duda una nueva oportunidad para encontrar soluciones alternativas a las diversas problemáticas que tenemos en nuestra provincia. Por eso estamos desde bien temprano en la sede del gobierno en nuestra provincia, cuando casi por parte de la empresa eléctrica, después de la situación de Quiteras y también de la situación de Nuevitas, no se ha dormido. También creo que desde la sede del gobierno y el partido se han mantenido al tanto de lo que sucede con Matanzas. Ayer, por ejemplo, comentábamos a través de las redes sociales de la iniciativa que se planteaba por parte del equipo médico de Santiago de Cuba y el equipo de traumatología que está dispuesto a ir hasta la provincia de Matanzas para prestar servicio al hermano pueblo matancero. Yo creo que ha sido una jornada bastante dura, bastante difícil, teniendo en cuenta lo que pasó ayer con la Guiteras, gobernadora Yudelquis, cómo amanece nuestra provincia y cómo durmió ayer, independientemente del apagón de 12 horas, que sé que Ruiz es uno de los temas que va a explicar en el día de hoy. Bueno, Dairo, buenos días a todo nuestro pueblo santiaguero. Es, como has dicho, un día muy difícil en el que verdaderamente sobrepasó prácticamente toda la planificación, incluso hasta de las propuestas que ayer hicimos aquí, y verdaderamente ha sido una situación muy complicada que hoy los directivos, aquí el director de la empresa eléctrica, bueno, el decano, el despacho, estuvimos también evaluando, analizando, primero en el grupo temporal de trabajo, luego en el propio despacho, un análisis también en el que intervino junto con el decano otros profesores de la universidad y sobre todo escuchando después del programa y por otros canales y otras vías que tenemos la opinión del pueblo en función de esta situación. Por lo tanto, hoy estamos nuevamente aquí para poder interactuar con nuestro pueblo, seguir escuchando las opiniones, pero dejar fijada que la situación que tenemos va a continuar y que por lo tanto tenemos que seguirnos preparando para eso, para enfrentarla sobre todas las cosas. Me han llegado muchos criterios de la población, sugerencias, alternativas, incluso a partir de lo planteado ayer con las variantes de la empresa eléctrica, también apoyadas por la dirección de la Universidad de Oriente, específicamente el decano. El equipo de científicos está apoyando muchas de las decisiones. Gobernadora, bien temprano en la mañana me decía el decano que se consultó incluso con otras provincias del país para saber cómo se están buscando alternativas, incluso contrastar qué se están haciendo en otros territorios. Bueno, buenos días, Santiago. Buenos días, David. Buenos días, gobernadora. Yo digo que la jornada anterior fue una jornada retadora, interesante, y que verdaderamente nos ha puesto a prueba nuestra capacidad para entender los procesos, para integrar y para darle solución de conjunto a las constantes dinámicas que se nos presentan, ¿no? Y bueno, ayer también en el grupo temporal de trabajo tuvimos la posibilidad, después que se terminó, de intercambiar con los gobernadores de las provincias similares a la nuestra desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de la cantidad de población. Estamos hablando de Holguín, de la provincia Villa Clara, de la provincia de Camagüey, y ver cómo también ellos le están prestando atención, porque la solución es un poco más integral y la solución, todos nosotros sabemos que forma parte del sistema electroenergético nacional. Pero bueno, cómo Camagüey está dando respuesta, cómo Villa Clara está dando respuesta, y verdaderamente nos corrobora que es un problema que desde diferentes ópticas también se ha estado integrando y que vamos por un camino común que es de presentar soluciones, evaluar de conjunto con las personas a las cuales van destinadas estas soluciones, y no estamos tan alejados de cómo se ha comportado en la media nacional esta situación. Verdaderamente, una vez que tuvimos todos estos elementos, en el despacho eléctrico, como ya casi también forma parte de la cultura de estos días, la miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, la compañera Yudelquis, el miembro del Buró que atiende específicamente estos temas, la coordinadora Mayrita, ahí con
el colectivo de técnicos y especialistas de la Universidad de Oriente, los técnicos especialistas y directivos de la empresa eléctrica, específicamente los del despacho, del despacho eléctrico de aquí de la provincia, empezamos a evaluar variantes. Y en esa misma evaluación de variantes surgieron dinámicas, inicialmente con guiteras fuera de servicio, después se incorporaron otras, lamentablemente otras centrales termoeléctricas salieron de servicio también y fue, les reitero, un día bien interesante, una jornada muy interesante. Una jornada de crecimiento sin duda, que nosotros estaremos también exponiendo algunos de los resultados. Sé que la situación inevitable es bastante compleja y molesta para nuestra población, pero alguien me decía ayer del equipo Santiago se levanta, uno de los psicólogos de nuestra provincia, que ante lo inevitable que hacer, qué respuesta nosotros podemos tomar en un escenario a veces difícil de cambiar. ¿Cómo no permitir que estas situaciones, gobernadora, no nos afecten nuestra salud mental ni nuestra realidad cuando sabemos que además es complejo enfrentarlo, ¿verdad? Vamos a hablar de todos estos temas, quiero que se quede junto a nosotros, tenemos el teléfono habilitado 58 55 3709, les reitero, 58 55 3709, también está el 2265 2057, un saludo especial para los seguidores de la CMKC, Radio Revolución, y también para los seguidores en la página de Facebook, la personal, la página del gobierno de Teleturquino y todas las que en este minuto en la Universidad de Oriente también están enlazadas. Por favor, comuníquese con nosotros, porque ahora mismo lo más importante es escuchar sus criterios. Muchas de las decisiones que según la gobernadora y también Yudelkis me dice se están tomando en este momento en la provincia, dependen del criterio de la población. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos en el diálogo sobre el tema. Adelante. Y aprovecho un minuto para también recordar, ya que estamos próximos al aniversario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, para recordar su legado y su historia y presencia, incluso en situaciones de esta magnitud. Hablábamos de la situación que se presentó en el periodo especial y cómo se comunicaba directamente con la población y cómo lo anunció en el reparto del distrito José Martí, justo allí en Micro 7, intercambiando con el pueblo. Son lecciones que debemos seguir aprendiendo por parte de nuestros dirigentes porque sin duda sigue siendo un ejemplo ante circunstancias extremas de este tipo. Veamos el siguiente material. Garantizar el servicio al pueblo en medio de la compleja situación energética que presenta el país es el compromiso del liniero santiaguero Edilce Suárez Popa. Bueno, ya hace bastante tiempo, ¿no? Recordar es un poco difícil, a pesar de que esto funcionó así. Terminé la escuela y a través de una hermana mía, pues me vine a trabajar aquí, me convocó, teniendo una posibilidad buena en ese momento, pero bueno, usted quería ser trabajador y me puso en esa posición. Y me hice trabajador eléctrico, sí. Eso fue en el año 89. Ya 33 años de ese tiempo hasta ahora. Durante 33 años de labor en la empresa eléctrica de Santiago de Cuba, ha ganado el prestigio y respeto de su colectivo por su operatividad y consagración en lo que hace. Yo tengo satisfacción de cuando voy a un lugar a trabajar, la persona que yo le preste mi servicio se queden contentos. Eso a mí me llena de tremendo orgullo y no es porque esté frente a cámara que lo diga, ¿no? Porque realmente lo siento. En medio de situaciones que tenemos que se sufre con las situaciones que tenemos, pero a pesar de eso, cuando llegamos al lugar, el cliente no tiene nada que ver con los problemas que tengamos nosotros en la entidad o aquí allá, ¿no? Solamente vamos y resolvemos el problema, que es lo importante en el caso. En circunstancias difíciles dentro y fuera de la provincia, como jefe de brigada, tomó alternativas que en medio de carencias debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla son válidas para favorecer a la población. En esos tiempos accionamos mucho en la zona del puerto, en el Cristo, aquí en la misma zona de Santiago, bueno, porque en ese tiempo estábamos destinados a áreas, ¿no?, determinadas, por grupo, por provincia. Y yo accioné en el puerto de Boniato, el Cristo y en muchas partes de Santiago. Este liniero es uno de los miles de ciudadanos afectados en el servicio eléctrico, producto al déficit por capacidad de generación que persisten en las centrales termoeléctricas.
A pesar de estas dificultades, le pone empeño a su labor por la importancia que tiene y se mantiene optimista porque sabe que el esfuerzo no será en vano y de que Cuba vencerá. Hay que tener un poco de gordura porque son cosas que no dependen de uno solo, son muchos los que intervienen y para tener un buen servicio vamos a tener que esperar, aparte por la situación que tenemos. Es lo que yo pienso. Es Edilce Suárez Popa un obrero que ratifica ser de la generación comprometida con el desarrollo del país y dispuesto a cualquier voluntad para cumplir con su principal misión, llevar la luz a cada rincón de la geografía cubana. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por estos meses de tantas adversidades en que se ha visto envuelto el pueblo de Cuba, he pensado en Fidel, en las lecciones de ética y voluntad inquebrantable que dio desde su propio accionar. Serían miles las anécdotas en que los momentos difíciles fueron superados. En los días aciagos del Moncada, aquel 26 de julio de 1953, en que cayeron jóvenes valiosos que emprendieron junto a él un proyecto libertario fallido como acción y con un sobrevenir cruento envuelto en tortura y sangre, no se rindió Fidel, y en el juicio a los asaltantes asumió su defensa. Aunque llegó esposado, esbozó su programa de lucha con la convicción impresionante de que se haría realidad, y así fue. Hombre al agua, que unos miren por un lado y otros por otro, fue el grito que detuvo el yate Granma en su travesía a Cuba en una noche convulsa de fuerte oleaje, frío, hacinamiento. Pero se detuvo para buscar al expedicionario que había caído al agua, y aunque fue difícil, la marcha no se prosiguió hasta que Roberto Roque Núñez no fue encontrado. Y aquel encuentro memorable con el grupo de su hermano Raúl al preguntarle, ¿cuántos fusiles traes? 5, respondió su hermano y combatiente. ¿Y 2 que tengo yo? 7. Ahora sí ganamos la guerra. Hoy los escenarios siguen complejizándose. Tornados, accidentes muy lamentables como el del Hotel Saratoga, incendios en centrales termoeléctricas y el más reciente siniestro que ha provocado un rayo en la base de supertanqueros de Matanzas, exigen aferrarnos a esa voluntad que nos legó Fidel, quien nos enseñó a nunca rendirnos aún ante las más adversas condiciones, a convertir los reveses en victoria y a mantener la fe en el triunfo. Cuando ante las imágenes del fuego en la hermana provincia de Matanzas el corazón se acelera y los ojos se llenan de lágrimas, cuando la dirección del país se preocupa también por las familias y el presidente con rostro preocupado acompaña. Es cierto que no lleva barbas ni uniforme verde olivo, pero siento a Fidel con su expresión de optimismo y fe en la victoria, y estoy segura, como tantas veces nos confirmó el líder histórico de la Revolución Cubana, que venceremos. Lourdes Vázquez Palau y Dimelsa Martín Soria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahí veíamos la historia del liniero Edilce Suárez Popa, importante en estos tiempos saber lo que se está realizando también por parte de la empresa eléctrica, personas que tienen sus familias y que cuando llegan a sus hogares incluso sufren lo mismo que todos nosotros en las madrugadas, y el ejemplo, como ya le decía, del líder histórico ante situaciones complejas como las que vive nuestro país hoy. Quiero entrar en el tema directamente, Leonel. Ayer estábamos presentando aquí en esta mesa, incluso discutimos, la población ya está opinando sobre las 3 variantes que presentó la empresa eléctrica de Santiago de Cuba. La guitera cambió el escenario, Ruiz, completamente. Nos puso en un estado de emergencia, cambiarlo a tal punto de 3 bloques como teníamos concebido a solo 2. ¿Cuál es la estrategia en esta situación de emergencia? Y lo más importante ahora mismo, que me lo está escribiendo una televidente y como ella muchísima, la perdurabilidad en el tiempo de estas circunstancias de emergencia. Sí, buenos días, Dairon, buenos días, Santiago. Como bien dijiste, la salida de Guitera y de la unidad 6 de octubre cambiaron totalmente el escenario. Escenario que ya de hecho era de emergencia y era un poco complejo, ¿no? Ayer empezamos nosotros el día con 67 megawatts retirados, una carga bastante alta, que se convirtió después en 82 megawatts casi una hora después. A la 1 de la tarde, por baja cobertura de agua
tratada en la termoeléctrica de Guitera, salió ella por estado de emergencia, provocando un déficit de generación mucho más alto, al salir 225 megawatts del sistema. Y le siguió de manera continua la unidad 6 de octubre, es decir, que salieron casi 400 megawatts del sistema. Generó esto un déficit de generación a nivel del país de 1.545 megawatts. A Santiago de Cuba le tocó 126 megawatts de este déficit. Ahí quiero detenerme muy brevemente porque tengo al profesor aquí y sé que me puede ayudar. Hay una persona que me hizo un cálculo directo en esta distribución energética a nivel nacional. Por ejemplo, ella ahí dividió los 1.500 aproximadamente entre las 14 provincias del país y, por ejemplo, ella plantea entre los criterios de que no se es equitativo porque la provincia de Santiago de Cuba tiene más que otras. ¿Cómo normalmente se hace este cálculo, profe? Sí, buenos días. A ver, el cálculo se hace precisamente de manera equitativa, ¿ya? Al hacerlo de manera equitativa, lo que se toman en cuenta es los consumos de cada una de las provincias, que son diferentes entre sí. Evidentemente, el consumo de provincias como Santiago de Cuba o como La Habana no es similar al consumo de provincias como Holguín y como Las Tunas. Cada provincia tiene un consumo diferente y el cálculo se hace en función de la demanda de la carga residencial. Evidentemente, en Santiago de Cuba la demanda de la carga residencial es muy superior a lo que tienen como demanda en ese tipo de carga a otras provincias y por tanto a Santiago de Cuba como provincia le viene correspondiendo aproximadamente un 10% del déficit nacional. Es importante recordar que el sistema eléctrico es un sistema integrado único en todo el país, que el problema de generación es un problema nacional y ese problema se le dan soluciones territoriales a partir de que el déficit de generación se reparte entre todas las provincias en las cargas que es posible pagar, fundamentalmente cargas residenciales que no son objetivos económicos importantes, y se hace de manera equitativa en función de la demanda de cada una de las provincias. Las provincias, las 14 provincias no son iguales, por tanto no toca la misma afectación para cada una. Ahora, teniendo en cuenta el déficit ya planteado y lo equitativo que nos decía el profesor, ¿no había otra alternativa que estos dos bloques y 12 horas sin corriente? Sí, precisamente en este nuevo escenario, sencillamente lo que nos obligó a llevar a dos bloques de afectación. ¿Por qué? Porque la carga que hay retirada es el 70% de lo que consume la provincia. Entonces no había otra alternativa. Había que ir a dos bloques de 12 horas para cubrir las 24 horas de la carga retirada. Hoy precisamente amanecimos 71 megawatts apagados, que se va a ir incrementando a la medida que sube el día, ¿me entiendes? Que empiece a subir la carga. Ahora, hay algo que me decía usted hace un rato bien temprano, y es que aún apagando la mitad de la provincia, todavía no se cumple con las expectativas de lo que plantea Ruiz. ¿Por qué? Es importante que el pueblo conozca que la demanda de la provincia en estos momentos, en el horario de máxima demanda, se estima un poquitico superior de los 180 megawatts. 180 megawatts. Si hablamos de que en los últimos días, en el día de ayer, en el día de hoy, se prevé un déficit de aproximadamente unos 120 megawatts, estamos hablando de que eso representa entre un 60 y un 70% de la demanda total de la provincia. Por tanto, no tenemos más remedio que dividir la provincia en estos bloques. Es la distribución que se hace de manera nacional, la división en bloques, y al dividir 180 megawatts en dos bloques, estaríamos hablando de que cada bloque tiene aproximadamente unos 92 megawatts. Es decir, representa 92 megawatts de la demanda total de la provincia. Una provincia dividida en dos equivale a la mitad de la provincia, pero aún así se ve que 120 megawatts de déficit no se pueden cubrir con 92 megawatts de un bloque. Evidentemente se hace necesario tomar otro tipo de medidas técnicas, de medidas organizativas que garanticen cubrir ese déficit de la demanda. Yo creo que ayer se realizó un trabajo importante por parte del partido, del gobierno, de la dirección de la empresa eléctrica y el despacho eléctrico, al hacer un reanálisis de las cargas no apagables, de los circuitos no apagables en la provincia de Santiago de Cuba y determinar las posibilidades de afectación en esos circuitos a partir de operación manual. Es lo que se conoce normalmente como operación por carro, ¿ya? Y así se ha logrado tener cierta la posibilidad de poder incrementar y llegar a cubrir con dos bloques y garantizando la operación en determinados horarios donde la demanda sea muy alta, con esos circuitos que antes no se apagaban, no se tocaban, garantizando siempre la vitalidad de los objetivos económicos, sociales y de seguridad
de la provincia, ¿no? Ahora, gobernadora, yo sé que se ha hablado de los circuitos priorizados en la provincia, donde hay elementos fundamentales como pueden ser los hospitales. ¿Cómo se generó esta conversación con estos circuitos de prioridad, incluso con estas instituciones que fueron apagadas allá a partir de la situación? Bueno, realmente, y es importante la pregunta, porque ayer hasta altísimas horas de la noche todavía estábamos nosotros interactuando con personas que llaman, que pasan mensajes, que se desesperan, y verdaderamente lo más importante, y es uno de los objetivos de este trabajo, es trasladar la confianza al pueblo de Santiago de Cuba de que nosotros estamos trabajando sin descanso para minimizar todos los efectos de esta situación, que como bien se ha estado explicando aquí, es una situación de carácter nacional. El sistema electroenergético nacional no está en capacidad para poder suplir toda la demanda de este tipo de servicios. Muchas de las decisiones del gobierno, disculpe, están subordinadas a esta situación, dependen de eso. Sí, y nosotros necesitamos, por encima de todas las cosas, nosotros necesitamos que haya una programación, no es solamente la programación a escala de la economía personal, de la economía particular, porque tenemos que asegurar la producción de pan, tenemos que asegurar los bombeos de agua, tenemos que asegurar el transporte. Hay un grupo de aseguramiento que un poco con esta situación se nos hace bastante complejo toda la economía ya de la provincia y los servicios básicos elementales de la provincia. Por ejemplo, aquí está el listado de los circuitos inapagables, ¿no? Que eso verdaderamente eso ha provocado un nivel de solicitudes de la población. El circuito 10, por poner un ejemplo, era de los que el profesor hacía referencia. Ahí está el Hospital Militar, el Hospital Materno Sur, el Hospital Oncológico, la sede del Comité Provincial del Partido. Y ahí, en este circuito, tiene una población, vamos a decirlo así, que se beneficia de este circuito inapagable, y esto corresponde en la carga media 3,7. Esto es por poner un ejemplo. Aquí está toda la apertura de los circuitos inapagables que tenemos aquí en la provincia. Una demanda en la carga media de 3,7 megawatts y en la máxima de 4 megawatts. Y así sucesivamente. Fuimos circuito a circuito. ¿Quiénes son? ¿Por dónde están? ¿Cómo se puede desenergizar? Y ahí, incluso nosotros anoche hablábamos con una joven estudiante de medicina que vive en el Caney, que está muy insatisfecha con el servicio. Ella nos hace una gráfica de su vida, de la vida de su mamá, directora de una secundaria básica, su abuela. O sea que esa situación se repite en muchos hogares santiagueros. Pero lo que nos corresponde a nosotros es tratar de que todas estas situaciones que se repiten en los hogares santiagueros tenga un paliativo para ir evaluando esto. Y nos ponía el ejemplo, ¿no? En la casa de mi papá, que vive en Vista Alegre, hay un circuito inapagable y a mi papá nunca se le va la corriente. Bueno, le dije, bueno, vaya a ver para que usted vea que a su papá se le debe estar yendo la corriente ahora. Bueno, en fin, este análisis es más largo, pero la gráfica que traigo en este intercambio con nuestra población es precisamente para que se tenga la evidencia de todo lo que se está haciendo, del esfuerzo que se está haciendo y cómo ya todos estos clientes priorizados van a estar, en este caso, afectados por otras decisiones. El decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica hacía una observación. Son acciones que se hacen por carro, ¿no? Más o menos dijo eso el ingeniero Frank. Nosotros también, en la misma medida que estas operaciones se hacen cliente a cliente, vamos a decirlo así, un carro, escalera, párate, desengancha, bájate, ve para el otro lugar, desengancha. Nosotros, esta situación nos alertaban los directivos de la empresa eléctrica, que también va a tener un impacto en las soluciones de las averías. O sea, el mismo sistema también, independientemente de todo lo que se ha estado explicando, tiene averías. En situación normal tiene averías porque por disímiles causas suceden las averías. Y por supuesto, en la respuesta a la avería también va a haber una implicación de la liberación, en este caso, de estos circuitos que están priorizados, temas
que también lo puede explicar quizás en otro programa con un poquitico más detalle los compañeros de la empresa eléctrica. Ahora, en aras del tiempo, quiero hablar sobre la perdurabilidad que pudiera tener esta situación, la situación de Guiteras, cuánto permanecerá. Sé que hay información que no directamente maneja usted, pero cuánto pudiera perdurar esta situación. Las personas ahora mismo me están preguntando que si estos circuitos priorizados de volver al ciclo de 8 horas se permanecerían afectando. ¿Cómo se está manejando esto en la empresa eléctrica, Ruiz? A ver, sobre Guiteras, creo que el tema más importante en este minuto, que es lo que puede salvar un poco la situación. Y de octubre, bueno, de octubre, de hecho ayer en la noche y en la madrugada entró de octubre, hoy no sé cuándo está entregando generación. Guiteras se está preparando para entrar hoy, a partir de un esfuerzo muy grande. Se estaba moviendo agua tratada de otra termoeléctrica para acumular agua en Guiteras. El director de la Unión Eléctrica anoche también para imponerlo de la situación que tenemos con el ministro, que todo el pueblo cubano vio que estuvo accidentado como en el accidente de la estación de supertanquero, y ya se incorporaba verdaderamente con una situación muy precaria de salud, y asimismo él decidió volver al combate con todos los compañeros. Nosotros anoche interactuábamos para un poco intercambiar, alertar de la situación que tenemos aquí en Santiago de Cuba. Bueno, estuvo el director, la compañera Yudelkis y nosotros, además de saludarlos, evaluar directamente con ellos cuál era la situación que teníamos nosotros en el sistema electroenergético nacional, y también nos explicaron muy complejo. Muy compleja. La perdurabilidad, ¿de qué depende? ¿Cuándo puede cambiar este escenario de emergencia? ¿No es para todo el mes de agosto? No. La situación que se dio hoy no puede ser, no debe ser. Pero eso también es un poco impredecible. Lo hemos explicado varias veces. La situación del sistema eléctrico es un poco endeble, es muy inestable, muy frágil, una inestabilidad total. Usted se programa una cosa hoy, como ocurrió ayer, hablamos de unos temas y en cuestión de minutos te cambia el escenario. ¿Me entiendes? Por tanto, eso es muy complejo hacer un estimado día a de día. esos Estamos elementos. aquí día a día, también por el sistema de la televisión nacional se está dando una amplia información al pueblo de lo que está pasando en todas las centrales termoeléctricas. El director técnico de la Unión Eléctrica informa de la situación que tiene cada una de las centrales termoeléctricas y da pronóstico en esa información que se presta. También nosotros pudiéramos incluir en las páginas del gobierno esta información para actualizar para que el pueblo se vaya actualizando, porque imagínense, nosotros la termoeléctrica Renté, ahí sí, porque está aquí en Santiago de Cuba, y nosotros normalmente vamos frecuentemente a Renté, las baterías de grupos electrógenos que tenemos aquí, pero bueno, un poco predecir qué está pasando exactamente en otra provincia nos resulta un poco más difícil, digo yo, ¿no? Es muy complejo. A ver, pero es importante que el pueblo también participe en la solución de esto. Y hemos insistido muchas veces en la necesidad de ahorrar. Y el pueblo puede participar ahorrando, tratando de utilizarla de manera eficiente la energía eléctrica. Uso racional de la energía, como decía el profesor en estas circunstancias. Es difícil a veces hacerlo, pero bueno, eso es una explicación que quizás usted puede dar en próximos programas de cómo incluso se desplaza el horario de consumo, incluso en el tiempo, como usted me lo ha dicho, el tema de la climatización en los hogares. Hay otras preguntas que nos están llegando directamente, se están analizando aquí en la mesa, algunas de las variantes. Quiero que usted siga conectado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa en el diálogo para hablar acerca de algunas interrogantes que tiene nuestra población. Enseguida estamos con usted. Bueno, y estamos de vuelta. Uno de los elementos que es importante hablar, gobernadora, tiene que ver con la preocupación de la población ante este tipo de circunstancias de la empresa eléctrica, con el cumplimiento de los horarios laborales, con incorporarse a los centros de trabajo. ¿Habría o se está buscando ahora mismo alguna alternativa, alguna idea para que sea un poco, para paliar un poco la situación de nuestros pobladores? Bueno, el sábado salió una nota en el periódico Sierra Maestra que
evaluaba la indicación de la ministra de Trabajo y Seguridad Social relacionada con el tratamiento, en este caso a dar desde el punto de vista laboral y la responsabilidad que tienen cada una de las direcciones administrativas con sus colectivos laborales de aplicar en cada uno la solución. Es como el traje a la medida, ¿no? Resulta un poco más complejo cuando se trata de entidades que prestan servicios directo a la población. Las vacaciones, normalmente las personas la utilizan para resolver un grupo de trámites en los bufetes, las notarías, los propios centros hospitalarios, las escuelas de estomatología, los chequeos médicos que se hacen, o sea, son disímiles los trámites que muchas veces las personas aprovechan en las vacaciones para esto. Hay que aplicar en cada uno de los centros laborales el traje a la medida, sin dejar de prestar el servicio en los lugares que correspondan y siempre con un principio, el ahorro energético, y que la utilización de la energía eléctrica en cada centro de trabajo no constituya una carga. Fíjense, o sea, evaluar todo esto tiene sus complejidades. ¿Por qué? Porque imagínense, estas mismas personas que trabajan, por poner un ejemplo, en una notaría, que necesitan computadoras, impresoras, la luz, o sea, un ambiente lo suficientemente agradable para ejecutar su trabajo, para hacer el trámite y dar una respuesta a esta población que acude a ella y que muchas veces no puede esperar un periodo de tiempo posterior. O sea que cada administración tiene que, por supuesto, aplicar la variante que más se adecue en este caso. Eso es un tema. Y siempre tiene que primar una condición, es la información a la población. Estos centros que están orientados, que están destinados a la atención a la población, tienen siempre que informar cualquier tipo de modificación que desde el punto de vista de horario laboral se vaya a aplicar para que los efectos sean mínimos en este sentido. Ahora, otro elemento que habla la población, creo que la gobernadora lo mencionaba, tiene que ver con la interacción, con llevar información directa, con que cada uno de los cambios que se van generando minuto a minuto, las decisiones que se toman desde el Consejo de Gobierno, desde el partido, desde la empresa eléctrica, llegue directamente incluso a la comunidad. Y las personas piden mantener un diálogo directo con las organizaciones de masas, como por ejemplo los comités de defensa de la revolución, para planificarse, que es un elemento fundamental en esta circunstancia. ¿Qué se está haciendo en pos de eso? Bueno, Dairo, el barrio es el lugar por excelencia, ese es el lugar íntimo, muy de cada quien, donde se gestan los procesos en la sociedad. Y como parte de esos procesos, importante es la labor de nuestras organizaciones en lograr esa unidad y dentro de la unidad que siga aflorando la unidad, el amor, la comunicación. Por lo tanto, el papel es indispensable a partir de que en el propio barrio convergen varias organizaciones de masa donde también está insertado el Consejo Popular. Y nosotros desde la provincia hemos puntualizado que se pueda en 24 horas de manera permanente un puesto de mando desde el Consejo Popular donde estén todos los factores comunitarios, que desde la propia reunión del grupo temporal, desde todas las informaciones por todas las vías que tenemos, llegue hasta el Consejo Popular toda la información y que de ahí se pueda desplegar. O sea, toda la población pueda acceder al espacio del Consejo Popular donde van a estar ahí representantes de todas las organizaciones que van a tener un grupo de información que va a ir desde la provincia hasta ese espacio, hasta ese lugar que va a llegar para poder trasladar y transmitir. Y desde ese lugar que digo tan íntimo, tan muy de cada quien, donde se sigue gestando el amor, la solidaridad, donde también se tiene que seguir promoviendo el ahorro, la comprensión, en esa unidad que es indestructible para poder entre todos buscar y seguir logrando las mejores soluciones y esta resistencia
creativa de la que tanto habla el presidente. Es importante que se mantenga ese diálogo directo de todas las maneras posibles con nuestra población. Yo les reitero los canales 58 55 3709. También tengo un número de teléfono desde precisamente la sede del gobierno en nuestra provincia para que usted se comunique con nosotros, 2265-2057. Estamos transmitiendo en directo por las páginas oficiales del gobierno en la provincia de Santiago de Cuba. Yo tengo a Javier y un elemento que nos ha preguntado mucho las personas. Ayer estábamos haciendo, Javier, la presentación de 3 variantes. Ya existe una de 6 horas y 2. Ya hay criterios por parte de la población, que era lo que íbamos a evaluar hoy. El escenario cambió por la emergencia. Ahora, la pregunta es, ¿eso no tiene nada que ver con la situación de emergencia en este minuto? Porque eso es una aclaración por parte de la población. Buenos días, buenos días a todos los santiagueros. A ver, nada, a partir de que cómo se está comportando la afectación, el déficit de generación para la provincia, como bien explicaba el decano, nosotros tenemos, se ha comportado en los últimos días sobre 90 megawatts y más el horario de máxima demanda. A partir de esto, bueno, evaluamos. Como explicaba el decano, nosotros tenemos aproximadamente 180 megawatts en la provincia, en la máxima demanda, y para poder evitar darle 2 afectaciones a la población en un mismo día, tener que afectarlo en el horario que le toca, según la planificación que nosotros teníamos diseñado y veníamos trabajando, y volverlo a afectar en otro momento, se decidió crear 2 bloques de 90 megawatts que van a rotar 12 horas. 12 horas que van a estar divididas en 2 momentos. El primer momento sería un bloque que rotaría de 12 de la noche a 5 de la mañana. El segundo bloque rotaría de 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cumplimentando sus 12 horas. Y el segundo bloque nuevamente rotaría de 5 de la tarde a 12 de la noche, completando las 12 horas del día, que serían 7 horas en el horario nocturno. Ese bloque que se afecta en el horario nocturno hasta las 12 de la noche, no se afecta en la madrugada hasta las 5 de la mañana, que empezaría en la segunda rotación las 12 horas del día, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Más o menos así, la población tiene una madrugada, un día sí, un día no, para decir, afectado una madrugada, un día sí, un día no, y tiene el día casi completo, afectado un día sí y un día no. Más o menos de esta forma, nosotros tratamos en esta contingencia que estamos hoy, que con la situación actual, que no con la entrada de guiteras, porque ya se venía comportando de esa forma antes de la salida de guitera. La salida de guitera lo que trajo consigo, que nosotros subiéramos la afectación por déficit hasta 126 megawatts, que fue lo que ocurrió en el día de ayer, la salida de guitera, la salida de octubre 6. Anteriormente veníamos comportándonos más o menos por ahí, 87, 90 megawatts. Es decir, que yo creo que hasta que no se normalice la situación de Guitera y Felton, que en estos momentos tiene una avería en la Chumacera 4, nosotros no podríamos pensar a volver entonces a evaluar la variante que teníamos planificado, que vimos el día de ayer acá. Ahora, Cecilia nos escribe en este minuto y pregunta, ya casi para cerrar nuestro programa, que las luces de las calles encendidas de día, ahora mismo, por Dios, ¿qué situación ante esto, Ruiz? El alumbrado funciona de manera automática. Si está encendida de día, lo único que hay que informárnoslo para nosotros pagarlo. Yo soy de los que piensa que el alumbrado no altera mucho la demanda y que ese es un problema de seguridad. Por tanto, yo pienso que no debemos meternos con eso. Lo que sí hay que corregirlo, de recibir la información para nosotros poder apagar el alumbrado que esté de día o fuera del horario nocturno encendido.
Entonces permanece la situación durante este momento de emergencia que tiene la provincia, del país en sentido general. Dependerá de lo que suceda en las próximas horas con el sistema electroenergético nacional. Tienen que mantenerse informados a través de los canales, específicamente del canal de Telegram de la empresa eléctrica, de las páginas oficiales, como por ejemplo la página del gobierno, para que usted pueda saber sobre los reajustes que se puedan hacer en el transcurso del día y de la semana. Se mantiene compleja la situación electroenergética nacional. Yo quería hablarles de otro asunto que quizás podamos introducir. Las personas nos hablan del agua, gobernadora. Nos están hablando ahora mismo mucho del agua. Por ejemplo, hablan del agua en San Juan, hablan de la situación del agua en diversos puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. Yo creo que es un tema que mañana, a primera hora, también podemos tocar y hablar qué alternativas se están buscando para afectar a las personas lo menos posible. No sé si le parece bien, y convocar a las personas implicadas en el tema. De acuerdo. Dairon, yo estuve mirando por la transmisión en directo, estoy viendo los mensajes que se están enviando, bueno, de Cecilia, Mary Mayetro, Emilio, estamos al tanto, bueno, está el vicepresidente por allá también de la Asamblea Municipal de Palma. Estamos mirando todos los mensajes. Para nosotros es muy importante todo lo que nos transmiten, agradecerle por estar con nosotros, por ser parte también activa de la toma de decisiones y por lo tanto que estén tempranito en la mañana compartiendo con nosotros este combate es importante. Todas las opiniones son válidas. Lo que más necesitamos en este momento es esa participación, pero desde el compromiso y la responsabilidad que este es un problema de todos y que verdaderamente la solución no está en nuestras manos ahora mismo. Es esa resistencia, es seguir logrando la comprensión, el ahorro en cada una de nuestras casas para seguir enfrentando esta situación que nos daña a todos de una manera muy terrible. Esa es la verdad, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir teniendo fuerza y seguir solidarizándonos unos con otros para poder seguir resistiendo y apoyando a todo el que lo necesita. Bueno, para todas las personas que nos escriben y se están comunicando, todos esos mensajes se les hace llegar directamente al gobierno, al director de la empresa eléctrica. Hay alguien, por ejemplo, de que nos insiste con la situación de los equipos electrodomésticos. El frío específicamente se le rompió ayer a partir de esta inestabilidad con la corriente eléctrica. Y bueno, yo le haré llegar el número de teléfono directamente al director de la empresa para que pueda darle una respuesta a partir de lo que estamos viviendo hoy. Le agradezco a todos por haber amanecido junto a nosotros. Sabemos que van a continuar, ya aprendí la lección, continuarán el trabajo durante todo el transcurso del día. Quiero que lo más importante es que nos mantengan informados, actualizados y que cada una de las decisiones, eso quizás es en nombre de la población, hablando a partir de lo que nos dicen, que cada una de las decisiones que se tomen sea contando con ese pueblo maravilloso que es genial, sobre todo por lo que se le ocurre, por lo que es capaz de proponer y por lo que es capaz de hacer. Así que gracias, gobernadora. Gracias, decano, gracias a la empresa eléctrica, gracias a los especialistas del gobierno y gracias al partido por acompañarnos en esta mesa. Gracias a usted por amanecer con nosotros, yo siempre con la buena taza de café, porque hay que levantar el día, incluso a pesar de las adversidades, con el mejor de los ánimos. Así que gracias por esta historia. Nos vemos mañana. Muy buenos días.